Hola amigos, bienvenido a mi canal, el canal de Carlos Martínez. Como otras veces hemos intentado hacer los programas en vivo, precisamente este jueves 2 de junio tocamos el tema de las enfermedades del embarazo, conociendo las leyes biológicas del Dr. Hammer y el agua de mar como uso terapéutico. Pero pues nos volvió a fallar el YouTube en vivo, así que lo hicimos pues en la competencia, ¿no? Entonces, pero como queremos que esta plataforma sea la que haga crecer, donde vamos a estar haciéndolos en vivo siempre y cuando YouTube nos lo permita, porque la verdad es que se está colgando, o sea, demasiada saturación de internet, y eso que tenemos una internet muy rápida, exclusiva, y una computadora realmente muy buena para el proyecto. Para eso se compró todo el equipo, pero de todas maneras logramos hacerlo en vivo y estuvo muy interesante, la verdad que sí. Mucha gente estuvimos viendo cómo es que se producen en el embarazo, en el bebé, varias enfermedades. Y para que uno logre entender cómo puede hacer mucho desde que la mujer está embarazada para que el niño, el bebé, nazca bien. Entonces es un tema muy interesante, muy completo, que es imperdible. Y te recomiendo, por favor, te suscribas para que no te pierdas estos programas. Vamos a estar haciendo en vivos, en algún momento así nos lo debe permitir YouTube. Y si no, también vamos a estar haciendo los videos para poderte dar la información completa. Por ejemplo, también tenemos uno que habla sobre la tiroides, el tiroidismo, el hipertiroidismo, comprendiendo las leyes biológicas y lo que es el agua de mar también. El único problema de estar viendo aquí el video después así como lo vemos es de que no nos permite pues ver los comentarios que la gente hace, ¿no? Entonces lo hace con un chat y de ahí voy contestando las preguntas. Por eso, pero aún así la gente va haciendo las preguntas, voy respondiéndolas y espero que les guste. Es importante que si tienes una persona, una amiga que está embarazada, que vea este video, que lo entienda. La pareja, la familia que está alrededor de una persona embarazada, es importantísimo que entienda que cuando la persona está embarazada es muy importante la tranquilidad, la seguridad y el bienestar de la mujer, porque en realidad eso va a repercutir directamente a la salud del bebé. O sea, no son dos entes separados en ese momento. En ese momento, por el cordón umbilical, ambos están conectados, ¿sí? Pero también ya es una persona totalmente independiente. Eso lo vas a entender cuando veas el resto del video. Acuérdate, inscríbete, suscríbete para que estés al tanto de todos los videos y dale clic a la campanita. De esa manera vas a poder recibir todas las notificaciones de los nuevos temas. Los temas están abiertos, o sea, es hora de ver una revolución en la salud en la cual tú ya tengas el conocimiento y esté a tu alcance. De esa manera nadie te va a poder meter un gol ni te va a poder encerrar con mentiras. Vas a entender leer lo que está ocurriendo. Ok, entonces sin más, pues te mando al video que hicimos y espero te guste. Dale un like ahí al video y lo estamos viendo en el siguiente video. Hola amigos, pues otra vez, miren, para que no digan que les estoy mintiendo, ¿sí? Como ven, se supone que la transmisión en YouTube debería permitirme hacer el en vivo, pero se queda colgada, ¿no? Y no es por mi internet es muy rápida. Tiene un internet exclusivamente para esta computadora de 50 megas, una de las más rápidas. Y cualquier cosa que salga y haga en internet me trabaja rapidísimo, ¿ok? El único problema es que cuando entro en vivo parece que YouTube está súper saturado y no me permite transmitir en vivo, así que vamos a hacer la transmisión directamente aquí por Face. Entonces pueden hacer sus preguntas directamente ya aquí sobre su problema de salud y voy a tratar de responderles inmediatamente cómo se va. Recuerden que la intención de hacer estos en vivos es tener respuestas directas de ustedes, ¿no? Que sus preguntas sobre salud se estén contestando.
Perfecto. Entonces, gracias Lili. Recuerda, cualquier pregunta de salud que quieras hacer, la puedes hacer ahorita. Desarrollamos el tema y hablamos sobre lo que es el agua de mar, cómo resolverlo. Por ejemplo, en la transmisión en vivo de YouTube, me preguntaron sobre lo que es la tiroide. La tiroides... Ok. Divina Morena. Perfecto. Te estaba esperando a ti, Divina, para responderte tu pregunta sobre lo que era la tiroides. Mira, vamos a... En la tiroides, te aclaro, mira, en la tiroides están lo que es esta parte de aquí y también los conductos tiroideos, que son dos cosas diferentes. Dame un segundo para explicarte para no tener el error. Ahí está. Mira, generalmente tiroides. La tiroides, deben recordar que a ustedes en la medicina clásica les dieron un diagnóstico, ok, pero eso es bajo la medicina clásica. La medicina clásica es excelente. Un médico alópata, el clásico doctor de allá, es magnífico si tú sufres un problema como un accidente, una intoxicación. Son maravillosos. Si tú te accidentas, ellos te reconstruyen, te ponen una pieza de metal, lo que sea, y te levantan. Lamentablemente, en lo que es en la salud, hay diferentes terapias, debemos saber. Por ejemplo, existe la acupuntura, la homeopatía y todas esas. Lamentablemente, la medicina clásica, en cuestión de enfermedades, es la más atrasada. Por ejemplo, tú puedes intentar con la homeopatía, te va a ver mucho mejor. Va a ser más lenta, pero mucho más efectiva. La acupuntura, la herbolaria y todas esas, ¿no? Pero aquí viene el gran pero. La gran mayoría viene manejada por muchas hipótesis. La ventaja del descubrimiento del Dr. Hammer, porque cuando hablamos del Dr. Reckinger Hammer, estamos hablando de una eminencia en Alemania. Este doctor tuvo 5 especialidades en medicina interna, y aparte, como era lo máximo que le permitían estudiar en esas carreras, también estudió psiquiatría, teología, es físico, matemático y es inventor. Él inventó el bisturí Hammer para hacer las operaciones tipo estéticas. Su esposa era una doctora oncóloga. Digo era porque ya falleció. También el doctor Hammer falleció el año pasado, ¿sí? Pero no sin antes dejarnos un gran legado, una tremenda enseñanza. Y fíjense cómo, le voy a dar solo una pequeña reseña cómo fue que surgió todo esto. El doctor Hammer, aunque ya tenía una visión muy completa sobre lo que era el cuerpo humano, hace como 30 años atrás, va con su hijo Dirk Hammer. Su hijo tenía 19 años, y van a Italia, rentan un yate y van a Italia, y para su desgracia, en el yate donde estaban, en el puerto donde estaban ellos, hubo una balacera, y una bala perdida entró en el camerino donde ellos dormían y le pega a su hijo aquí en el cuello, ¿no? No fallece en ese momento, fallece como a los 4 meses en los brazos del doctor. Después de que fallece su hijo, al poco tiempo le sale un cáncer de testículo, y a su esposa un cáncer de mama. Ambos siendo doctores, siendo jóvenes, nunca habían enfermado nada serio, y a los dos le pega cáncer después de lo que es la muerte de su hijo. Él empieza a sospechar que posiblemente tenía que ver algo la muerte de su hijo con el cáncer de ambos. Él solo lo sospechaba. A él se dejó extirpar el testículo, pero nunca se dejó meter ni quimio ni radio, y intuía que no funcionaban los tratamientos. Al año después le dieron el cargo de director general del Hospital de Cancerología de la Universidad de Múnich. Estuvo a cargo de todo el departamento de cancerología, y todos los pacientes que le llegaban ahí a su departamento pues eran su responsabilidad, ¿no? Ya como director general del hospital, él pudo hacer las preguntas abiertas y siniestras. Entonces a todos sus pacientes le empezó a preguntar si no habían vivido un choque fuerte así como él, y prácticamente todos le vinieron a decir que sí. Entonces empieza a encontrar la relación entre la psique y el cáncer. Empezó con el cáncer. Les adelanto que todo esto es con todas las enfermedades, porque todas las enfermedades siguen el mismo proceso, pero todo inició con el cáncer, ya que él estaba ahí, y descubre
Primero, por ejemplo, a él, las personas que llegan con cáncer del testículo, le preguntaba si no habían vivido una gran pérdida como él lo vivió, y se fue dando cuenta que así era, igual que la mujer que en el ovario, todos los cánceres de ovario era una gran pérdida, ya sea, hoy sabemos que puede ser un familiar, una mascota, o algo que no sea un familiar, pero que para ellos sea una gran pérdida. Ya tengo un caso de un amigo que su gran pérdida fue su casa, o sea, no la perdía, pero ahí estaba y cada mes le venía un recordatorio, cada mes era un dolor en el testículo, hasta que analizamos su caso y lo pudimos sacar adelante, que él empezara a olvidarse de eso, ¿no? Que la vendiera mejor para que ya no tuviera eso. Entonces, así fue con todas las personas que llegaban, les iba preguntando, e iba viendo la relación ya entre psique y cerebro, y dice, pero algo tiene que estar ocurriendo que los conecta, porque él es un doctor de carrera. Dice, cuando yo llegué a la convención de doctores, me van a pedir pruebas científicas. Entonces empezó a estudiar más de 5,000 casos que tenían ahí archivados, y en la cual miraba las tomografías cerebrales y se fue dando cuenta que todas, por ejemplo, la persona que tenía problemas de hígado, en la parte del cerebro que controlaba el hígado aparecían unas marcas, lo que le llamaban tumor cerebral. Y la persona que tenía problemas en el riñón, en la parte del cerebro donde estaba el problema del riñón, aparecían esas marcas. Entonces empieza a dar cuenta que en el cerebro se impacta. Entonces, en el siguiente caso que llegó, una persona enferma le dice, espérate, tomografía. Entonces le sacó la tomografía, vio la tomografía cerebral, miraban en qué parte estaba, por ejemplo en la tiroides, dice, ya para empezar a entrar con la tiroides, ve que dice el problema de tiroides, dice, veo que es en la tiroides, tú estás viviendo un problema de que eres demasiado lento, o sea, se te van las cosas. No es tu caso mi amiga esta de Argentina. Ese es tu caso más en nada de los conductos tiroides, que te lo voy a explicar después. La tiroides, que es la parte de acá, crece, está en la parte del tronco cerebral y crece cuando uno está teniendo el problema en sí encima. Déjeme moverme aquí para ser un poco más técnico. Un segundo, no me cuelguen. Y ya lo tengo aquí directamente. Ok. Mira, en la tiroides, en esta parte, crece cuando uno no es lo suficientemente rápido para alcanzar lo que desea. Entonces, problema con la tiroides. Ok, entonces vas a entender esta parte. Lo que es la parte de aquí va creciendo cuando tú te sientes no lo suficientemente rápida para resolver un problema. Te voy a poner ejemplos porque si no, no nos queda muy claro. Por ejemplo, una persona que tiene un negocio que siente que no es lo suficiente rápido, no obtiene tantos clientes como quieren, incluso a lo mejor su vecino de enfrente se está llevando todos los clientes, entonces para él piensa que a lo mejor no es lo suficientemente eficaz para obtener lo suficientemente, como que es muy lento para eso. Entonces la tiroide empieza a trabajar como para que le dé un poco más de velocidad, o sea, el cuerpo toma acción. Ahora es bien importante entender eso. No todos los problemas te van a dar problemas de salud, o sea, no todos los problemas, y diferenciamos el problema biológico con el problema emocional. Tú te puedes enojar, te puedes enamorar, puedes estar feliz, triste, enojado, y eso no te va a enfermar. No son problemas emocionales. Tú sí que tienes la capacidad de absorber eso. Lo que activa un programa de emergencia, en este caso en el... Fíjense, todavía en YouTube ahí está esperando que empecemos, ¿no? Por eso es mejor iniciar por aquí. Le mencionaba que el problema de salud no se origina por un problema emocional. Se origina a través de algo que tú no lo logras absorber. O sea, no digamos un shock biológico fuerte para la persona que lo vive. Aunque a lo mejor todos sus vecinos alrededor, su familia, esas son tonterías. Pero el que está viviendo el problema para él sí es muy fuerte. Por eso te tienes que poner en los pies de la persona. ¿Ok? Ok, perfecto. Y hola Kaira, Yolanda, Mónica Gabundi y pues aquí todos los que estamos, ¿no? Le mencionaba que tiene que ser muy fuerte para la persona y
prácticamente que te agarra casi de sorpresa, inesperado, o sea, algo que no estás, por ejemplo, llega un asaltante, no te lo esperas, es fuerte, es inesperado y lo vives en ese momento en soledad, o sea, ¿qué me va a pasar? ¿Sí? Entonces ahí, ante no tener los recursos, el cuerpo toma acción, o sea, tu biología toma el control y activa programas de emergencia y los activa directamente en el cerebro y de acuerdo al programa hace algo simultáneo. Te estoy hablando en cuestión de un segundo. El problema te choca, impacta en la parte del cerebro que controla una parte del órgano, instantáneamente te mete en un programa de emergencia. Entonces he puesto el ejemplo del león, que se te aparece un león, tú puedes reaccionar de dos maneras. O corres tú como si nada, aunque sea toda tu capacidad, y el león te va a alcanzar. Pero si se activa un programa de emergencia de ante un plumio a morir, tú sales corriendo a la madre, saltas, brincas, rompes el récord de velocidad, porque tu cuerpo hizo cambios en los cuales tu cuerpo hizo que agarrara más oxígeno y pudiera huir más pronto. O sea, hay cambios, ¿sí? Ahí es cuando ya toma control tu biología. Por eso hablamos de conflictos biológicos, no emocionales. Esa es la tremenda diferencia entre lo que hablar ciencia a hablar de disparates. Hay una, por ejemplo, que se llama biodescodificación y esa cosa que le pusieron, que lamentablemente es una tremenda distorsión del trabajo de Hammer. Por eso ya te traen dando vueltas y vueltas y vueltas, en especial lo que es la tiroides. La gente allá no encuentra respuestas, piensan que son dos cosas diferentes y no. Vamos a ver ahorita. Entonces mencionábamos tiroides. No sé lo suficientemente rápido ante la situación, fui muy lento ante un problema. Entonces en esa situación estamos respondiendo, tu cuerpo va creciendo algo aquí en esta parte de tu garganta, que parece como si fuera una pequeña mariposa, y mientras estés en esa situación va a crecer, incluso vas a sentir como que la garganta se hace un poco más cerrada, se va cerrando un poco, y en esos periodos tienes mucha... Hammer descubre que toda enfermedad tiene dos fases: la fase mientras estás viviendo en el momento del problema, y otra cuando se resuelve, y son síntomas completamente diferentes que parecen dos enfermedades totalmente distintas. ¿Ok? Entonces eso es bien importante saberlo, porque por ejemplo el hipertiroidismo, como nos lo han platicado, en realidad es la fase activa del problema cuando estamos viviendo el problema, y el hipotiroidismo es cuando el problema está resuelto y parecen dos enfermedades distintas y es la misma. Vamos a ir entrando en esa parte un poco más adelante. Entonces, estamos hablando de que ante esa situación tú estás nervioso, estás pensando que en el problema, y no siempre es con la misma intensidad, o sea, en el momento en que surge estás a la máxima intensidad, pero digamos que al día siguiente, aunque sigue el problema, baja un poco la intensidad, pero sigues en el mismo problema. Entonces el problema puede durar un rato, puede durar una semana, puede durar un año, ¿sí? A la diferencia, por ejemplo, que si estamos hablando de unas horas, un día, habrá sido muy poco lo que creció en la parte de aquí, y la fase de curación va a empezar a desbaratar, va a tener una infección. Siempre cuando se resuelve el conflicto, empieza normalmente a tener temperaturas y empieza a revertir todo lo que se originó. Por ejemplo, cuando se formó aquí el crecimiento, en la fase de curación viene una infección, en este caso tuberculosa, y empiezas a sacar flema, ¿sí? Ahí incluso tienes como que se te hincha la garganta. Ahí, señores, ahí sí es increíble el uso del agua de mar, porque esa crisis te ahoga, incluso puede llegar a perder el sabor. A mí me ocurrió que llegas a perder el sabor a lo dulce. Entonces todas las comidas te saben sin gusto, ¿sí? Y puedes pensar, ya valió, ya que toda la comida me sabe, el pan te sabe a harina, las comidas te saben sin sabor, ¿sí? Y eso ocurre solo cuando estás sanando, cuando empiezas a sacar la flema, cuando empieza a suceder. Ahí, señores, el agua de mar es increíble. El agua de mar tú te la empiezas a beber y empieza a desinflamar y empieza a mantenerte más o menos controlado, porque aparte de ahí, en la fase de curación empieza un agotamiento tremendo.
te sientes con dolor. En este caso, si estamos hablando de la tiroides, sentirías dolor acá. Dependiendo del tipo de problema, va a doler la cabeza en el área específica donde estás sanando. Porque al mismo tiempo que cuando se resuelve el conflicto, tú ya sientes psíquicamente como que te quitaste un gran peso de encima. Al mismo tiempo, en la parte del cerebro que se impactó, se inflama. Y la parte del órgano que está afectada, se inflama. Entonces, en este caso hablamos de la tiroides, se inflamaría aquí. ¿Me explico? Vamos a ver. Pura, hola divina. Puedes tomarte la pura o puedes tomarte la rebajada. Por ejemplo, en este caso, si estamos hablando de la tiroides aquí, creo que sería mejor pura. Que la agarraras así en un chupito, la mantuvieras así, hicieras un poco de gárgara y luego te la tomaras. No la escupas, tómatela. Pero que se mantenga lo más suficientemente ahí. El agua pura pues es muy fuerte, por eso la mantienes un rato en la boca y luego te la tomas. Pero yo prefiero tomarme la isotónica. Isotónica es rebajada, o sea, una medida de agua de mar con 3 medidas de agua de garrafón, y en esa vez estamos hablando, digamos, de 1 litro, estaríamos hablando 250 de gramos, mililitros de agua de mar y 750 de agua regular. Así te quedaría más o menos 1 litro y te lo puedes estar tomando. Cuando ya estamos con el problema fuerte, lo que nosotros le llamamos la fase vagatónica, que es cuando estamos en las inflamaciones, las infecciones, los dolores, yo recomiendo que se tomen 2 litros durante todo el día. O sea, puedes tomarte un buen medio litro en la mañana y luego el transcurso te la vas tomando durante toda la semana. Ahora sí, qué bueno. Y es bueno importante, y sobre todo importante hacer el hincapié y que a toda la gente que beben agua de mar no piensen que por tomar agua de mar no se van a enfermar, ¿ok? Porque lo que conocemos como enfermedad tiene un propósito, o sea, una razón en nuestro órgano. El agua de mar lo que hace es que nos ayuda a tener nuestro nivel mucho más alto y a recuperarnos mucho más rápido, pero el cuerpo va a hacer ese proceso. Por ejemplo, aunque tú estuvieras tomando agua de mar, te ves ante una situación, en este caso hablamos de la tiroides, luego vamos a hablar de los conductos tiroideicos, que esos son de los conductos de la tiroides. Estamos hablando de nadie nace nada, y como nadie nace nada, yo tengo que hacerlo todo. En este caso es muy típico. Por ejemplo, se enfermó la mamá y tú crees que tus demás hermanos les vale gorro y tú tienes que hacer todo para salir, para que tu mamá no le falte. O sea, nadie hace nada, por lo tanto yo lo hago, y mientras estás en esa situación, estás bien activa, estás nerviosa, no duermes, bajas de peso, y así es esa situación. Ahí en ese momento te van a detectar hipertiroidismo, ¿sí? Porque tú estás bien acelerada, pero bien acelerada. Es diferente ese al de la tiroides, por eso te hablo, pero en ambos casos nos ponen casi el mismo diagnóstico. Entonces, uno te hace úlceras. El hipertiroidismo en los conductos son úlceras en los conductos, y es en otra parte del cerebro muy diferente. Cuando solucionas, igual te va a inflamar. Siempre la inflamación ocurre cuando ya se ha resuelto el conflicto, excepto el del riñón. El del riñón se inflama en la fase activa, en el momento de que me siento abandonado. Y ahí es cuando a veces se complica si está activo el de riñón y está en la fase de solución de cualquier otro. Lo complica completamente todo. Por ejemplo, ahorita el famoso bichito que anda ahí, la anemia, la bronquitis y la... ¿Cómo le dicen? La neumonía. La neumonía es riñones combinado con bronquitis, y el problema es que ahorita a las personas que están en el hospital me los encierran, me los aíslan, y es cuando les empieza a fallar el riñón. Sin querer, el sistema médico está convirtiendo una bronquitis en una neumonía. Ahorita les adelanto que aquella persona que se ponga malita no se pare en el hospital, que se atienda mejor en casa. Por ejemplo, para la gente que estaba viviendo el problema del bichito, tómese agua de mar o el MMS o té de eucalipto, le va a ayudar, y en la casa póngase un trapo. Esas 3 indicaciones, excepto la del eucalipto, es
con cualquier enfermedad. Tienes problemas de la tiroides, se te inflamó todo eso, agua de mar. Si no tienes agua de mar, pues MMS, aquí sí lo puedo decir, no me lo van a cancelar. Y algo frío en la cabeza, porque el cerebro se va a inflamar. Entonces debes mantener, si tienes controlado el cerebro, controlas todo. De la parte de acá del cerebro, de acá todo eso, controla aquí y vas a controlar la inflamación de acá. Vas a tomarte el agua y trata de conseguirte una toma. Esto no tomo práctico, pero puede ser incluso el rociador de la plancha. Le llenas de agua de mar y te lo vas a estar poniendo ahí donde tengas la inflamación. En la parte externa vas a echarte. Eso va a hacer que la inflamación externa desaparezca. Si no desaparece, disminuya. El agua de mar te la ayudas por dentro y la ayudas por fuera. Ahora, como no siempre está ahorita, tenemos el problema de que las autoridades nos están prohibiendo el uso del agua, el acceso al mar, que sería una forma gratuita, pues igual la puedes comprar. Yo aquí en Mexicali la vendo para la persona que está aquí en Mexicali y quiere agua de mar, yo se la puedo vender. Pero hay compañías que también te la venden. Una buena noticia para mis amigos que están en Estados Unidos. En Estados Unidos no te permitían, no había compañía que te llevara el agua de mar pura, más que Panacos. Panacos te lo mandaba, pero 5 litros. Ahorita nos acaba de avisar Panacos que ya te puede mandar un garrafón entero a Estados Unidos comprándola por eBay. Este anuncio yo no gano ni un centavo. Pero tenemos que explicarle que hay posibilidades. Por ejemplo, una persona que está ahorita quiere ir al mar y no lo dejan entrar. ¿Qué posibilidades tiene? Bueno, o se busca MMS o puede comprar ahorita ya por eBay todo un garrafón. Un garrafón de agua de mar, acuérdate, lo diluimos con 3. O sea, nos da 4 garrafones de agua isotónica disponible. Así que nos da chance de todo. Y no muy caro, Por ejemplo, estaba viendo que lo mandan de aquí de Calexico. Yo vivo aquí en Mexicali, Calexico lo tengo aquí a la vuelta, aquí nomás cruzando la frontera en Calexico. Desde ahí se manda a cualquier parte de los Estados Unidos. A San Francisco ya vi, me sale 59. Entonces, con menos de $200, ya recibe en la puerta de su casa el garrafón. ¿Ok? Eso es para la gente que está en Estados Unidos. Aquí en México, pues búsquense en un proveedor. No es una compañía. Bueno, Panaco sí es una compañía. Pero yo en Mexicali la vendo. Hay gente en Tijuana que la vende. Hay gente en Ensenada que la vende. Nuestro amigo Galo de Sinaloa también hace envíos. Él también dice, entonces puedes encontrar en Ecuador, búscate el proveedor que haya en Ecuador. Panaco no manda fuera de México, nomás que Estados Unidos, pero hay proveedores en tu área, ¿ok? Eso es muy importante para que sepan que sí hay accesibilidad al agua de mar. ¿Te la tienes que comprar? Lo importante es que la tengas. Si tienes el mar ahí, ve y recógela directamente ahí, que te salga gratis. El mar lo tenemos enormemente, ¿no? Es gratuita y allá te estoy pasando el secreto. Diluirla, 1/4 parte, y el resto de agua de mar, y ya la tienes disponible. Entonces, yo no me hago rico con el uso del agua de mar. Pero necesitamos que esta información ya llegue, que se haga masiva, que crezca. Entonces repetimos porque hay preguntas sobre lo que era hace empecé a tomar agua de mar y vino que deja ver las preguntas. Gracias. González viendo, ok. A Yolanda que me está preguntando de la neopatía, ahorita entramos en ese tema. Kaira Pedro, ok. Y cuando lo primero te diagnostican hipertiroidismo, sí, exactamente, Kaira, pero no siempre te lo diagnostican. O sea, muchas veces estás así, es como cuando estás en hipertiroidismo estás nervioso y estás adelgazando, pero no te sientes mal, no vas al médico en ese momento. Entonces esa etapa a veces se pasa impercibida. Cuando vas es cuando te sientes mal, cuando sientes inflamación, fiebre, dolores, infecciones, cuando tú ya te sientes mal y vas al médico. Entonces muchas veces te declaran hipotiroidismo y tú dices, a mí nunca me diagnosticaron hiper. Lo que pasa es que en aquel momento, como no te sentiste mal, no fuiste al doctor. Por eso, miren, siempre les explico que toda enfermedad tiene 2 fases. La fase fría, en el momento que estás viviendo el problema, que muchas veces no te da grandes síntomas más que estar nervioso, estar tenso,
se te quita el apetito, pero hay veces que sí hay, por ejemplo, la diabetes es en fase activa directamente, o sea, cuando tú tienes la diabetes es porque estás viviendo el problema. Y otros, por ejemplo, el cáncer de colon es fase activa, colitis es en la fase de solución, itis es inflamación, ¿entiendes? Pero generalmente con la colitis crece el pólipo de más o menos, para considerarse cáncer ya tiene que tener como de 7 centímetros, algo por el estilo. Todo lo demás se le llaman pólipos. Y al solucionar, te inflama y te pone como la panza tipo como si estuvieras embarazada, ¿no? Pero ahí tomas agua de mar, ten paciencia, te pones agua frío, posiblemente haga popó con sangre y empiezas a sanar. Pero aquí en la garganta, cuando empiezas a sanar, empiezas a sacar flema, entiendes, la garganta sí, va a tener temperaturas y te va a doler la cabeza e incluso a traer ganas de vomitar. Y cuando comas vas a poder con mucha dificultad comer. Puedes tomar cosas, licuar las cosas y tomarlas. Esa fase tarde que temprano va a pasar. El problema de la medicina es que solo trata síntomas. En la medicina clásica, por ejemplo, cuando estás con la garganta así hinchada, normalmente te dan corticoides. Eso lo que hace es que te regresa a la primera etapa, la fase de estrés. En la fase de estrés no hay inflamación, y si te baja la inflamación va a continuar el problema, va a seguir haciendo lo más grave. Pasa el efecto de la medicina y vuelve a entrar, y entonces algo que pudiera haber salido tal vez en unas semanas o en un par de meses, te lo prolongan por años, te lo hacen crónico, o sea, te traen dando vueltas y vueltas sin sanar, ¿ok? Entonces tenemos que entender que la fase inflamatoria y todo eso es una fase curativa. Lo ideal es mejor tomar agua de mar, ponerte hielo y hacer gárgaras, en este caso de la garganta, y echarte por fuera y descansar cuando esté muy fuerte. Solo en los casos muy fuertes puedes usar un poco de la medicina que te den, pero lo menos posible, porque lo que va a hacer es que me va a retrasar el proceso. Entonces, si es demasiado intenso, toma poca, para que podamos nomás desinflamar, un desinflamatorio, si es posible, ¿no? Entonces, de esa manera te va a ayudar un poco, pero no suspender el proceso, que continúe, ¿sí? Entonces explicamos aquí. Entonces mencionábamos que me siento muy lento en la tiroides, lo que es la glándula tiroidal. Ejemplos, otro por ejemplo, soy futbolista y resulta que cuando juego fútbol, pues no soy muy lento y todo el mundo me critican. No, a ti no te queremos en el equipo porque eres muy flojo, muy lento. Y te impacta y acuérdate, es muy personal con cada persona. Cada persona es un conflicto personal muy duro. Si esa persona se siente así, le va a impactar y de repente va a tener más energías, va a correr más, va a adelgazar porque va a andar nervioso, va a quitarse el hambre, va a adelgazar y de repente lo va a hacer más veloz. Lo va a ir haciendo más veloz, más veloz. Y si esa persona de repente llega y vuelve a jugar y dice, órale, carnal, así que mejoraste, qué chingón. Ándale, entonces la persona dice, órale, ya volví a superarlo y salgo adelante, ¿sí? Ya soy más rápido y entonces entras en la fase de curación, es cuando te empieza a inflamar y ahora me siento más lento porque ahora estoy inflamado, pero ya saliste del problema, ¿ok? En el de los conductos, de los ductos tiroideos, acuérdate que el problema era un poquito más tipo, nadie hace nada, o sea, yo tengo que hacerlo todo. Un poquito de impotencia, un poquito ok, mira. Ahora, tiroiditis crónica, lo que le llaman enfermedad de Hashimoto, que es la que me estaba preguntando ahí. Según la medicina clásica, la enfermedad de Hashimoto es una enfermedad autoinmune, así como te lo dicen allá. Pero según las leyes biológicas, la verdad es que nada tiene que ver con eso. Te dice, puesto que nosotros no creemos en el sistema inmunológico, o sea, nuestro cuerpo hace lo que tenga que hacer. El cuadro clínico se caracteriza por la hiperfunción al inicio y una posterior hipo, o sea, hipo es bajo, hiper es alto de lo normal. O sea, un estado normal, hiper sería más de lo normal, hipo sería bajo de lo normal. Entonces, una posterior hipofunción continuada. Lo normal de la enfermedad es
hipotiroidismo. O sea, generalmente te sientes en la situación y te pones activa y empiezas a hacer esto y hacer lo otro. Sales del problema, ya hiciste lo que tenías que hacer, ya te relajaste. Al rato viene todo lo contrario, el cansancio, te sientes más lenta. Predomina más situaciones cuando la persona se pone un poquito llenita. Come bien, pero se pone más lenta, más cansada, más... Ese generalmente debería ser... Nos dicen que dura más o menos el mismo tiempo que duró la fase activa, pero en la experiencia la verdad es que no. La verdad es que en la experiencia vemos que es la intensidad. Si en la fase activa fue muy intensa la fase, aunque haya sido cuestión de horas, puede, digamos, algún conflicto que haya sido muy intenso en unas horas, te puede llevar varios días recuperarte completamente. Muy intenso en unos días puede llevarte hasta un mes recuperarte completamente. Depende de la intensidad que vivas la situación conflictiva en el momento. Entonces, la otra va a ser el proceso de sanación. Con el agua de mar, la verdad es que ese proceso se acorta mucho. Cuando tú estás viviendo el problema, lo que ayuda es a disminuir un poquito el estrés. Y eso es bueno, porque cuando estás viviendo el estrés, muchas veces la solución la tenemos en la puerta aquí enfrente, pero no la vemos. ¿Por qué no la vemos? Porque estamos estresados. Es lo que yo le digo a veces, el síndrome del caballo cansado. Digamos, el maratonista va a correr el primer kilómetro, toda la energía, ¿no? Te corre y ya va a la mitad del maratón y ya el cuate ya siente la fatiga, el cansancio. Ese mismo kilómetro que corrió al principio ya le pesa más. Los últimos kilómetros, aunque sea kilómetro por kilómetro, el último kilómetro le va a pesar terriblemente y a lo mejor y no lo termina, de repente se siente bloqueado. Tú tomas agua de mar y es como si agarraras un segundo aire. Y entonces, al tener esa energía adicional, te puede permitir ver la solución. El agua de mar no soluciona tus problemas, pero al tener esa energía, vemos muy buenos resultados. O sea, tu cuerpo responde mejor. Entonces, te puede llevar a una fase de solución. Hay veces que la persona está en una, como te dije, hay veces que estamos en esa fase, pero no estamos no tan intensamente. O sea, no se ha resuelto el problema, pero no lo estamos viviendo tan a diario, entonces estamos casi normal, ligeramente arriba, o sea, ligeramente hiper. Y tomas agua de mar, te sientes bien y pum, te mete a la fase de sanación. Entonces hay gente que dice, el agua de mar me hizo mal. El agua de mar nunca te hace mal. Pero si tomaste y estabas en una crisis, digo, en un problema, y te mete, en realidad lo que está haciendo es que te está ayudando. ¿Entiendes? Entonces, hay veces que al beber agua de mar te duele la cabeza, te inflama y te hace mal, y tú piensas, el agua me hizo mal. Te metí en una crisis curativa, y si sucede eso, no debes dejar de beber el agua de mar, debes continuarle a tomarle más cantidad, para que logres sacarte de la crisis curativa lo más pronto posible. ¿Qué tan rápido? Va a depender no del agua de mar en sí, va a depender en sí el problema que tuviste. ¿Ok? Eso es muy importante que le aclare, porque mucha gente a veces piensa que el agua de mar tomas y todo te lo va a curar y todo te va a sentir de maravillas, te va a ayudar a sanar, pero el cuerpo sigue un proceso que tiene que terminarlo. Eso es muy importante que les quede claro a todos. Entonces, repetimos, hiper es en la fase activa, hipo es en la fase de solución. ¿Ok? Entonces, si les quedó claro... Ok, divina, sí, estoy como ahogada y no tolero las pastillas. El médico me dijo que mis defensas me atacan mis tiroides, es lo que te menciono. Para ellos es un problema de, ¿cómo le llaman? Autoinmune, cosa que no existe, ¿ok? De verdad tengo muchas náuseas, ok, perfecto. Rocío, segura. Me diagnosticaron hipertiroidismo, pero tengo un año de tomar agua de mar y estoy de maravillas. También tenía fibromialgia y ahora estoy muy, pero muy bien. Perfecto. A eso es a lo que queremos llegar, Rocío, a que se llegue a esa situación, o sea, a que logre cruzar hasta volver a la normalidad. ¿Ok? Esa es la intención. No interrumpir el proceso, pero con el agua de mar vamos a mejorar ese proceso. Y vamos a llegar y una vez que el proceso terminó, aunque no tomaras agua de mar, te seguirías sintiendo bien.
Si no ha terminado y tú suspendes el agua de mar, te vas a volver a sentir mal porque va a ir al ritmo más lento, ¿ok? Por eso les aclaro, el agua de mar ayuda. Ok, Kaira, oye, ¿qué pasa con la caída de...? Bueno, ahorita les voy a aclarar de ahí, de la caída de cabello. Ahí fue ahí donde me diagnosticaron que tenía hipertiroidismo. Ok, miren, esta parte de aquí sigue siendo piel, ok. Para los que perdemos la piel, todo lo que es piel, tanto externa, la piel externa dentro, son conflictos de separación, también en la cabeza. Generalmente la falta del contacto llega a producirnos calvicie. Pero hay otra teoría que dicen que Dios solo hizo muy pocas cabezas hermosas y el resto las cubrió de pelo. Bueno, generalmente volvemos a repetir la crisis, el nervio, mucha gente se le cae por nervios, ¿sí? Entonces salimos del nervio y esa persona vuelve a recuperar el pelo, ¿ok? Entonces no hay problema en ese sentido. Yo me enteré muy tarde de que podía recuperar el pelo usando agua de mar, pero ya muchos de los folículos ya murieron, entonces no, si recupero va a ser muy poquito. O sea, te puedes echar directamente en el cuero cabelludo y lo poquito va a crecer más. Pero ya las que se murieron, pues se murieron, ¿no? Entonces, exactamente, Divina, la inflamación hace esto. Al estar viviendo el agua de mar, va a ir cediendo. Pero no pierdas la pastilla, tienes que irla dejando poco a poquito. O sea, tienes que irla dejando, porque no te va a permitir. Pero si está muy inflamado, puedes tomarte una desinflamatoria. Pero trata de más que nada de tomarte de 2 litros aproximadamente de agua de mar y estarte atomizando. Y en todo caso, ahí donde te duele la cabeza, ponerte un pedacito de hielo. En una bolsita un poquito de hielo. Al desinflamar acá, desinflama acá. La tiroides en general puede ser aquí o acá. Entonces, ahí donde sientes la punzada, ahí póntelo. ¿Ok? Y de esa manera vamos a ayudar a esta parte. Sí, ya la dejé, perfecto. Entonces, tienes que darle tiempo a que esto vaya a recuperarse. Hay veces que no la destruye por completo, ¿ok? Hay veces que te queda ya con un poquito ya permanente, pero ya no con los síntomas. Por eso el agua de mar va a te ayudar muchísimo, ¿ok? Igual, de vez en cuando te va a doler la garganta y vas a empezar a sacar un poquito de flema, que es cuando empieza a desbaratar esa parte de ahí, ¿sí? Es bien importante que la gente que tiene hipertiroidismo sepa que al inflamársele de ahí, dolerle un poco y estar sacando flema, es la fase curativa. No se asusten, no se vayan corriendo al médico, usen agua de mar, les va a ayudar muchísimo. Y descansen. Ok, entonces vamos a responderle a lo que es a nuestra amiga Yolanda. A ver, Yolanda, ¿sigues ahí? Yolanda, ¿sigues ahí? Escríbeme para entrar ya a tu tema. Mientras, en lo que tú contestas, para saber si ya estás, y continúo un poquito sobre lo que es la tiroides. Que estábamos hablando que íbamos a hablar sobre la tiroides, sobre lo que es los nódulos. Ok. Los nódulos calientes pueden detectarse mediante... Ok, mire, vamos a regresar un poquito les voy a poner unos ejemplos sobre tiroides en lo que Yolanda nos entra. Voy a poner otros más ejemplos porque los ejemplos nos ayudan un poquito más, ¿ok? Espérenme, se me movió. Miren, yo tengo varios libros, incluso hay unos que me gusta mucho por la rapidez en la cual me permite glándula tiroides. Ok, aquí ya me va a permitir explicarles un poquito más de los ejemplos. Kaira, el bajo peso también se debe a la tiroides. Sí, pero Kaira, eso ocurre en la fase activa, ¿ok? Generalmente cuando, o sea, en el
Y en el hipo tiendes a ponerte un poquito chonchita. Pero si estás muy flaquita es porque estás más tiempo en el hiper. Esto, o sea, te sientes muy activa. Ajá. Desde Morelos. Hola Ruth Bolaños, ¿cómo estás? Entonces, miren, para lo que es la tiroides, hablando de la tiroides, no de los conductos, no lo de los conductos tiroides, ese conflicto de presa, lóbulo derecho, no obtener algo bueno porque uno es muy lento. En el lóbulo izquierdo, no poder deshacerse de algo malo porque es muy lento. Y aquí vienen unos ejemplos. Eso es muy bueno para... una jubilada trabaja desde hace años realizando labores domésticas en una familia en la que está integrada, o sea, ya como si fuera de la familia. Y un buen día se lleva una sorpresa cuando la despide con las siguientes palabras: eres demasiado lenta para nosotros. Ella no puede mantener la presa de alimento-ocupación porque es muy lenta. Entonces se desarrolla un tumor de las glándulas tiroides durante la fase activa. El tumor se extrae durante se extrae durante una intervención de la medicina clásica. Ese es un caso, un ejemplo, ¿no? Pero va creciendo. Aquí, por ejemplo, le dijeron que eres muy lenta en la cocina y la despidieron. Para ella fue muy fuerte porque se sintió que era muy lenta para continuar con el proceso, ¿no? Entonces, eso para ella fue una situación en la cual ella fue muy lenta. Otro ejemplo, los ejemplos nos ayudan muchísimo para entender las situaciones. Otro ejemplo: un empleado entrado en años se da cuenta de que no puede seguir el ritmo de los jóvenes en su empresa. Con su toque meticuloso y algo anticuado, no puede ajustarse a los tiempos establecidos. A la dirección de la empresa le gustaría contratar a una persona más joven y dinámica en el lugar de él. Quieren que se jubile. Algún tiempo después se le diagnostica carcinoma en la glándula tiroides. Siente que lo jubilaron a la fuerza porque ya no es rápido, ya no es veloz. Ok, Rocío Segura, ¿cuánto me recomiendas tomar de agua de mar cuando ya estás bien? Mira, cuando mencioné 2 litros, esa es la medida terapéutica cuando la persona se siente mal. Pero incluso puedes tomarte toda tu vida 2 litros. Yo me tomo 2 litros todos los días. Tengo bastante aquí en mi casa, ¿no? Pero igual puedes disminuirla, ¿no? O sea, conforme te vayas sintiendo, puedes hasta una cuarta parte de litro. En una persona sana es excelente. Tomas en varios tragos durante el día, te vas a sentir de maravilla. Eso si la quieres hacer rendir y no tienes tanta accesibilidad al mar, ¿no? Pero si la tienes, pues tomarte 1 litro, 2 litros, no te afecta para nada. ¿Me explico? Entonces, pero si andas bien y andas un poquito descalza, pues bájale el ritmo, no hay problema, ¿sí? Hasta medio litro. Incluso yo le digo a la gente, en la parte difícil son 2 litros, cuando está con toda la inflamación y todo. Ya después en la siguiente fase, aunque no termine, ya si quieres puedes ir disminuyéndole a 1 litro, a medio litro de agua isotónica. Que 2 litros de agua isotónica equivale a medio litro de agua pura, o sea, dividiéndola en las cantidades, ¿no? Yo tuve 1 año separada y me quedé sin trabajo. ¿Eso tiene algo que ver? Depende, Mari, Divina, ¿cómo te sentiste? O sea, generalmente cuando hablamos, mira, en tu caso estamos hablando no de este caso de sentirme lento. Estamos hablando de los conductos y posiblemente porque en tu caso, ahorita vamos a poner los ejemplos de tu caso para que te identifiques. Es como que sientes que nadie hace nada o me siento como incapaz, imposibilitada. Entonces ahorita te vas a identificar más cuando toque los ejemplos de los que a ti te están ocurriendo, ¿ok? Entonces, nomás voy a terminar un par de ejemplos más con lo que son las glándulas tiroides. Otro ejemplo, dice: un empleado entrado 1 año se da cuenta que, así lo vimos, alguien ha ido a examinar una casa y le gustaría comprarla. Antes debe negociar la hipoteca con el banco. Entre tanto, se lleva a la casa a alguien que paga en efectivo y no poder obtener la presa alimenticia. Toda esta persona sintió que fue muy lenta para obtener la casa. ¿Okay? Ahí estamos hablando de lo que es el conflicto, y en ese momento, como les mencioné, en la fase de curación
se siente inflamada la glándula tiroides con altos niveles de tiroxina al irse reduciendo el tumor por calcificación. Solo después se produce una normalización del funcionamiento, o sea, hay niveles, pero ya después con el tiempo. Si no hay presentes hongos, si no hay hongos y micobacterias, se produce una encapsulación y ahí ya queda permanente por siempre. Volvemos a repetir, miren, los virus y las bacterias, los hongos, actúan en la fase de curación para desbaratar o rellenar. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de la glándula, los hongos se van a encargar de desbaratar esa parte. Y si no hay lo suficiente por el problema de la vacunación. El problema de la vacunación es que arrasa con todos y mata a todos los organismos que vamos a necesitar después. Para que entiendan, se vayan dando cuenta de la función que tienen los virus y las bacterias. No son las causas de las enfermedades. Un segundo, ok, volvemos. Es que una persona estaba queriendo entrar al grupo. Perfecto, entonces les vuelvo a repetir. Los virus y las bacterias tienen un proceso, en el proceso de sanación empiezan a desbaratar o a rellenar. En este caso se encargarían de desbaratar aquí y es cuando puede sacar un poco de flema y va a estar así hinchada. Y al principio estarán altos los niveles, pero después con el tiempo van a empezar a normalizarse. No se desesperen, es cuestión de tiempo. El problema es que si no tenemos, va a quedar encapsulado y así se va a quedar. Así se queda si no encontramos los suficientes hongos y bacterias dentro de nuestro organismo. Entonces, si ahí te queda, tampoco te desesperes. A veces quedan encapsulados. Si quedan encapsulados, nada te lo va a quitar. Ni medicina ni nada por el estilo. ¿Ok? Ahora, voy a bajarme al conductos tiroideos, como les mencionaba. Conflicto, aquí viene la persona que me estaba hablando lo que te vas a identificar muy bien, Divina. Conflicto de impotencia o de miedo frontal, ¿sí? Sujeto al sexo, a la lateralidad, situación hormonal y edad. Déjenme explicarle lo de la lateralidad. Voy a ponerlo aquí para que... Ok, mire. Para saber qué lateralidad tenemos, no basta con que tú sepas si eres zurdo o eres derecho. Muchos zurdos obligaron a usar a la gente con la mano derecha y son ambidiestros. Para saber la lateralidad de la persona, se le recomienda que la persona nos aplauda. Fíjense en la mano que golpea. Esa es la mano que predomina. Si la persona te quiere, como uno sabe, y hace esto, tú dices, ya me engañó porque no. Fíjense en la mano que golpea. La mano que golpea es la mano que predomina. Yo soy derecho, por eso mi mano derecha es la que golpea, ¿sí? Entonces tu lateralidad es diestra. El zurdo te va a hacer esto. Aunque él piense que es derecho, si te golpea con la zurda, es lateralidad zurda. Eso es importante, les digo, porque a mucha gente le obligaron a usar la diestra y piensan que son diestros, pero es bien importante saber la lateralidad, porque por ejemplo, si hablamos de la tiroides derecha, el zurdo, los conflictos que aparecen aquí en el zurdo es al revés. Todo, por ejemplo, para toda la persona que somos diestra, haz cuenta que se divide así, nuestro cuerpo a la mitad. Todos los que somos diestros, en nuestro conflicto del lado izquierdo, van a corresponder a hijos, madre, hogar o alguien que queramos o veamos como tal. Por ejemplo, un conflicto con nuestro hijo nos va a impactar del lado izquierdo, pero al zurdo le va a impactar del lado derecho. ¿Ok? Es bien importante, por eso es importante saber la lateralidad en la persona con la que vemos. Entonces, siempre pídanle, hoy tengo este problema, aplaude, fíjate, tú eres, si la persona te dice, no, yo soy diestro, pero te aplaudo con la zurda, tienes que poner que es lateralidad zurda. Y ahí te vas a enterar y ver qué parte del cuerpo es la que está afectada. Si se le paralizó el lado derecho y es diestro, el lado izquierdo y es diestro, podrás preguntarle por el hijo o alguien relacionado. El resto por los demás. Por ejemplo, un diestro con
cualquier otra cosa, hermanos, padre, amigos, amante. Yo lo aclaro así para que sea más fácil. Esa persona que tú ves como tu mano derecha, o sea, esa persona que tú la consideras tu mano derecha en las situaciones, te va a impactar de este lado. Incluso aunque sea tu padre, si él ya está con pañal y todo eso, a lo mejor ya lo ves como un niño y te puede impactar del lado izquierdo. O sea, es como lo ves tú. ¿Me explico? Entonces, eso ya con otros videos que vamos a estar haciendo, poco a poco irán aprendiendo. Yo tuve una parálisis derecha y creo que soy derecha. Ok, por ejemplo, si tú tienes del lado derecho, vamos a brevemente, la parálisis son conflictos de movilidad. El músculo es para mover, se contrae y se mueve. Generalmente cuando nos detenemos, se nos detiene una parte de nuestro músculo, tienden a ser conflictos o por ejemplo, si es la pierna, es no poder escaparme, o sea, me siento atrapado. Si es del lado derecho y eres derecho, me siento atrapado posiblemente con una situación tipo con un familiar, que no tiende a ser tu hijo ni tu madre, sino cualquier otro. Si fuera del lado izquierdo y eres derecho, yo te preguntaría qué problema te sentiste de ese tipo, o como que me sentí atrapado con un hijo o con tu madre o alguien para el estilo. Y entonces son preguntas que cuando está paralizado está en el conflicto. Cuando empieza a tener la fase de solución, empieza a tener calambres o movimientos involuntarios. Esos movimientos voluntarios significa que ya está por volver, o lo que le llaman Parkinson. El Parkinson ya está por volver a la normalidad, pero el medicamento me lo retrasa y nunca me lo dejan sanar. Incluso el ataque epiléptico es la crisis curativa y a partir de ahí debería volver a la normalidad si es que no se asusta y vuelve, porque cuando la persona que trae el ataque epiléptico, como no se puede mover, él se siente que está atrapado en el cuerpo y puede reactivar otra vez el mismo proceso, ¿ok? Pero al mismo tiempo a veces ocurre, y eso me ha ocurrido, que cuando está en una fase de curación, sobre todo cuando se inflama mucho y está muy cerca de una parte motora, a veces la inflamación presiona lo que es esa parte y por lo tanto me paraliza. Pero lo que le llamamos a veces, lo que le llaman, se me va el nombre, cuando dicen que tienen como algo en el cerebro, ¿no? Y así ocurre a veces con movimiento que se le paraliza una parte, pero igual vuelve a agarrar movimiento. Yo lo veo muy seguro. Hola Yolanda, te estaba esperando para responderte tus respuestas de neuropatía. Entonces nomás solo termino esta última parte y entramos con el tema ese. Ok, mencionábamos de conflicto de impotencia miofrontal. Ok, es muy importante saber la situación hormonal, edad y todo ese tipo de cosas. Ok, aclaración, la impotencia, desmayo en la relación es la relación femenina a un peligro que se acerca. Sentirme impotente, desvalido y sin escapatoria. No puede evitarse algo malo. Y aquí dice, no se hace nada. Y precisamente por eso está en tensión. O sea, como nadie hace nada, yo tengo que hacerlo todo, entra lo que son los conductos tiroideos. En fase activa tiendes a perder peso. Tiendes a estar flaquita, a estar bien activa porque tú tienes que hacer todo. Como tú tienes que hacer todo, estás consumiendo tus energías, ¿ok? Y ya en la fase, en la fase de solución, te voy a poner unos ejemplos. Esta es la intención de entrar aquí en los ejemplos. Ejemplos. A una inteligente alumna de primaria de 9 años le crece un nódulo desplazante un poco más abajo de la laringe. Ok, con una ayuda de ecografía se le diagnostica en el hospital un quiste de 3 por 2 centímetros, quiste tiroglósodo o linfangioma, según la medicina clásica. Ok, la historia del conflicto. Hace casi 3 años descubre la pequeña paciente que su padre tenía una relación con la mejor amiga de su madre. Después de muchas vueltas, los padres terminan separándose. Conflicto de impotencia de la hija. A la pequeña le gustaría que su padre volviera al lado de su madre. Ella se siente impotente frente a la situación, la hija, ¿ok? Ok, ahora, después de 2 años, esto mientras duró el conflicto, pero cuando
soluciona, después de 2 años de actividad de conflicto, entra poco a poco en una fase de curación. Entonces empieza a aceptar a los padres que ya no viven juntos y que no obstante la quieren, debido a recisivas, porque papá y mamá ya no están juntos. Así que crece el quiste tiroglósofo arriba, como arriba descrito. Cuando la madre descubre la conexión, decide que su hija, o sea, cuando ella descubre la relación que tenía en una germánica, con eso ella decide pues hacer las cosas un poco más hogareñas. En el caso, volvemos a repetir, por ejemplo, cuando hablábamos de las glándulas tiroides, en la fase activa crecía y en la fase de solución los hongos los desbarataba. En el caso de, aquí estamos hablando aquí de los conductos tiroidoides, lo que hace es pérdida de tejido, entonces de vez en cuando siente como un piquetito. Entonces esos piquetitos están haciendo pérdida. Generalmente la persona que tiene el problema de tiroides en las glándulas, cuando está sanando, los piquetes los siente en la fase de curación. Cuando son los conductos golatóforos, de vez en cuando se siente un piquetito por aquí, esos son en fase activa. Y en la fase de solución hay relleno, se empiezan, ahí igual hay inflamación y hay relleno, y ahí cuando te pueden encontrar las glándulas, ¿no? O sea, los pequeños tumorcitos, pero ese ya está sanando. Ahí crece en la fase de relleno, ¿sí? Le da más función, ¿ok? Otro ejemplo para que lo comprendamos mejor. Otro ejemplo, el padre de una joven recibe una carta de la dirección de la escuela en la que le comunican que su hija es expulsada de la escuela. La hija siempre estaba dando la nota, pero no contaba con que la fueran a expulsar. Entonces el padre sintió que impotencia ante qué situación hago, ¿no? Yo me he tocado con casos que son un poquito más en el lado de que nadie hace nada. Me tocó ver en el caso de una familia que el muchacho estaba flaquito, tenía como 2 o 3 trabajos porque sentía que en la casa no se obtenían los suficientes ingresos. Pensaban que lo que ganaba el papá y la mamá no era suficiente y él tenía que hacer algo. Entonces siempre estaba nervioso, andaba buscando un trabajo aquí, un trabajo allá, estaba súper activo. Cuando estás en hiper, tu actividad te hace más acelerado. Esa es la función que tiene la hiper, hacerte acelerarte, ¿sí? Entonces esta persona era muy acelerado, era muy nervioso. Y ya en la fase de hiper ya nos alentamos, nos hemos más cansados, nos sentimos débiles. Ese siempre es en una fase de curación. Ahí es cuando el agua de mar te ayuda de maravillas, nos ayuda a recuperar un poquito más en eso, ¿no? Conflicto activo, en el caso de los conductos, hay úlcera, ¿sí? Y en la fase de solución hay relleno. ¿Cuál es el sentido? Aumento del perfil de los conductos con el fin de mejorar la secreción, de tener más velocidad. ¿Ok? Entonces, pregúntenme si les respondí sus respuestas para poder ya entrar al otro tema de... Ya había entrado Yolanda. Ok, entonces ya, si no hay más preguntas sobre la tiroides, vamos a entrar sobre lo que son la neuropatía. Esto es una parálisis derecha. Ok, brevemente, vamos a repetir la parálisis. Tienes que fijarte de qué lado ocurre, saber la lateralidad de la persona y ahí preguntarle, ¿no?, el tipo de conflicto que vivió. Generalmente los brazos lo usamos para agarrar, atrapar las manos, ¿sí? Entonces, si tienden a paralizarse en las manos o los brazos, es algo que no pudimos detener, atrapar, sujetar, como que se nos va y no lo pudimos detener, ¿sí? Tengo el caso acá de una vecina que precisamente, creo que tenemos ahí al doctor Roberto, ¿sí? Si no me equivoco, Roberto, saludos. Si es Roberto de Nicaragua, es un doctor de Nicaragua que maneja la nueva medicina germánica y el agua de mar. Saludos, es una persona muy recomendable para la gente que está allá, que lo pueda visitar. ¿Ok? Gracias a Dios sí hay muchos doctores alrededor, no tantos como quisiéramos, que ya nos van a estar ayudando. La función que tiene las transmisiones en vivo es la de difusión, que la gente entienda que precisamente hay maneras de salir adelante. Y ya desde ahorita que podamos
tomar acciones, ¿no? Entonces, volvemos a esa respuesta. Cuando hablamos de parálisis, debemos saber que es mientras esté viviendo el problema la persona. Tenemos que ayudarla a que la persona suelte. O sea, ya no estás en la situación, libéralo. Si no cambiamos el chip, seguimos paralizados. En el momento en que dejamos de vivir la situación tipo conflictiva, esa persona va a empezar a tener movimientos involuntarios o incluso una convulsión tipo epiléptica, ¿sí? Pero la epilepsia es la crisis curativa de la parálisis. Entonces, a partir de ahí volvería toda la normalidad poco a poco. Si incluso una persona cae desmayada contigo con la crisis epiléptica, lo que quieres ponerle aquí algo fresco y relajarla. Háblale con tranquilidad. Tranquilo, ya está pasando todo, yo me hago cargo, ¿sí? Y lo único que ver es que la persona no se esté mordiendo la lengua, ¿sí? Si es así, trata de abrirle un poco y ponerle un lápiz. O si no, pero si no la está mordiendo, déjalo, ¿ok? Seguramente que si estuviera mordiendo la lengua, ahí sí podrías hacer, no la mano, nunca tu dedo, porque en ese momento él está haciendo esto con mucha fuerza y puede destrozar tú. Pero vuelvo a repetir, solo que estuviera mordisqueando su lengua. Si no, no. ¿Ok? Le vas a poner algo frío aquí para que lo mantenga, pase más rápido la inflamación y vuelva a la normalidad. Ahí vas a ver que poco a poco va a ir mejorando conforme va refrescando acá. Entonces lo tranquilizas, lo relajas y ok. Y le explicas un poquito qué se debe. La persona tiene que romper ese ciclo. Tiene que romperlo. ¿Ok? Ok, vamos. Yolanda, pues lástima que ya salió. Cuando hablamos aquí, estábamos hablando de la neuropatía. Ella generalmente tuvo un problema con una operación. Ya le expliqué un poquito. Y poco a poco iba avanzando. Muchos de nuestros órganos no siempre son conflictos, también pueden ser traumatismos. Por ejemplo, en el caso de ella fue una operación, por lo cual no le quedó muy bien y vino la crisis curativa, o sea, la fase de inflamación. Debe entender, por ejemplo, esto. Por ejemplo, cuando tú te recibes un golpe de una patada y te... Ok, Divina Morena dice, por suerte ya no tengo eso, pero tengo 7 protunciones cervical, tengo de todo, y Hashimoto. Ok, mira, aquí entiende, como te mencioné, cuando se te declara Hashimoto, estás en la fase de solución, ¿sí? Lo más que igual tenemos que lograr que volvamos a la normalidad, con tiempo, con calma. Tómate agua de mar, haz baños de sal, eso ayuda mucho para todo lo que es la parte externa. Por ejemplo, si no podemos entrar al mar y bañarnos en el mar, consíguete una tina o una pequeña piscina inflable, la llenas de agua y le pones sal de mar, la revuelves muy bien. Por ejemplo, por cada litro ponle 12 gramos de sal de mar. Entonces, por ejemplo, fíjate, si es una tina de baño, son aproximadamente 200 litros, o sea, con 2 kilos es más que suficiente. Pero si es una piscina, fíjate de qué es la capacidad de la piscina y multiplicas 12 gramos por la capacidad de litros que tiene la piscina, la revuelves muy bien y te metes ahí. Sobre todo en las partes externas que tengan inflamadas con dolor, te van a ayudar mucho y aparte que te van a relajar. ¿Me explico? Entonces hazlo, vas a ver cómo mejoran muchísimo. ¿Ok? Importante resolver el conflicto y usar las terapias marinas para que te ayuden. Entonces, hola Juliana Montayo, puedes hacer las preguntas sobre la salud que te interesen, ¿ok? Entonces volvemos. Entonces esta amiga ha tenido problemas poco a poco en diferentes partes. Generalmente el hueso, cuando no hablamos de un traumatismo o un músculo, hablamos ya de un conflicto de desvalorización. Pero por ejemplo está la desvalorización muy intensa que pega en los huesos, pero una desvalorización menos intensa puede pegar en lo que son los músculos, en los... siempre se me van los nombres. Memoria fotográfica no la tengo. Segundo, ahorita vemos.
La ventaja, la belleza de la nueva medicina germánica es de que es lógica, ¿sí? Huesos, las articulaciones, sistema muscular, huesos, tiene que ver con desvalorizaciones. Lo más que es la intensidad de, ¿sí? En el caso del músculo, movimiento. Pero cuando se resuelve siempre va a doler y se van a inflamar. Entonces, generalmente, si lo vamos sintiendo en la espalda que te duele, ya está el dolor inflamatorio y ya está sanando. Cuando es el brazo que te duele y está así como doliéndote, inflamatorio y está sanando. Todo lo que es proceso de sanación que no sea el riñón está en proceso de sanación. Incluso si es el riñón y un proceso de sanación, va a hacer que esa inflamación sea muy exagerada. Y la verdad es que aparte de resolver el conflicto, el baño de sal es casi indispensable, porque mientras el riñón esté dentro del mar, trabaja bien. Entonces métete ahí y vas a ver que va a disminuir la inflamación. Entonces, Yolanda, tocamos el mismo tema. Cuando hablamos de neuropatía diabética, estamos hablando prácticamente de los otros efectos, que los dientes que se caen. Pero miren, voy a poner un ejemplo. El diabético, hablamos antes, pero no hay pérdida de función, solo está como paralizado. Pero hay veces que el diabético le dicen, no puedes comer esto, no puedes comer aquello. Dientes. O sea, se empiezan a desgastar los dientes, no tienes derecho a morder. Entonces te dicen, el diabético tiene pérdida dental, pero es porque son conflictos que se van agregando al mismo tiempo de tu problema. Entonces, que también el riñón, pues sí, aunque muchas veces ahí el diabético, el riñón es por los medicamentos que te están dando, ¿no? Pero agua de mar te ayuda muy bien a que los riñones funcionen de maravillas. Y así que te sientes menos, empiezan como no caminas, que te empiezan los pies a doler, que se ponen tensos. No que sea en sí problema de la diabetes, son conflictos que se dan porque nos están diciendo que no somos capaces de. Entonces me siento desvalorizado. Generalmente en las piernas, pues es el sentir de que no soy, me siento un poco viejito, tipo deportivo, no soy tan bueno como antes, las manos no poder agarrar, no poder atrapar, no poder abrazar. ¿Me explico? Pero volvemos a entender, cuando hay dolor, inflamación, y es un proceso de sanación, tienes tomarte agua de mar, rociarte y si es posible hacer baños de sal y tener mucha paciencia, mucha paciencia. No porque te estoy viendo aquí, Yolanda, que quiere meterse inyecciones. La verdad es que para mí no hace falta inyectarte. Una persona que está bebiendo agua de mar y está usando los baños de sal, yo he visto los mejores, muy buenos resultados. Como que no hay necesidad de llegar a la inyección. Si hay la inyección, tiene que ser alguien que sepa hacerlo, porque si no puede salir contraproducente. ¿Ok? No por el agua de mar, sino porque no se aplique bien. Entonces, si la persona no maneja muy bien lo de la inyección del agua de mar, mejor que no lo haga. Yo no lo hago. No me siento capaz de inyectar a una persona porque no sé si va a hacerlo bien. Y como yo sé que lo puedo obtener de otra manera, el mismo resultado, no lo hago. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ténganle paciencia, nada más funciona. Hay que darle tiempo al tiempo. Los problemas se van a ir resolviendo más rápido con agua de mar, pero cuando ya estás en fase de solución puede ser largo. A veces puede ser semanas, a veces puede ser meses, dependiendo qué tan largo haya dado el conflicto y que no haya recaídas. Porque muchas veces resolvemos, estamos ahí y volvemos a tener otra vez la misma recaída y se vuelve a activar el mismo programa. Por ejemplo, una persona que tiene diabetes, si es muy fuerte, en la epicrisis va a tener un subidón de azúcar, pero en la fase de solución ya sus niveles se van a normalizar, excepto en la epicrisis, y ahí es donde pudiera ocurrir el coma diabético. El coma diabético nunca va a ocurrir cuando la persona está viviendo el problema, solo cuando está sanando porque se inflama la parte del cerebro. Hay que mantener inmediatamente hielo en la cabeza y tomar agua de mar y se mantiene todo controlado. Va a tener una gran orinada en el momento
y va a empezar a mejorar a partir de ahí, pero los niveles todavía se van a mantener altos. Y eso es bien importante entenderlo. Si le da a la persona lo que es casi un coma diabético, ya está en fase de solución. Más hay que mantenerlo porque todavía dura un tiempo, con un poquito alto el azúcar, pero todo vuelve a la normalidad. Ya ha sacado bastantes personas con esos problemas haciéndole así. ¿Ok? Con agua de mar es casi muy raro que logre entrar en coma. Con agua de mar poniendo hielo. Sale. ¿Ok? Entonces, espero haber podido contestar, Yolanda, tu pregunta con referente. Aunque lo veas después en la repetición, espero haberte respondido. Tienes que tener paciencia, baños de sal, tomarte agua de mar y ya estás en fase de solución. ¿Ok? Ok, entonces vamos a ver si hay preguntas. Son las 10:36. Divina, ya le aclaré que sí, posiblemente tuvo que ver su problema con eso. Que comienzas con una de mar, ya lo respondimos. Se muere la ruta. El bajo peso también te liberará actividades. Sí, Kaira. Ok, perfecto. Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, si hay preguntas, háganlas, aprovechen a hacerlas ahorita. Que si no, pues vamos a terminar el día de hoy. Y acuérdense de ese de alta en el canal de YouTube. Tengo que averiguar por qué me está haciendo eso. Miren, todavía, miren. ¿Sí? Me está poniendo que todavía va a iniciar. Todavía está por iniciar la transmisión. Ya tiene casi una hora y en adelante. Y no lo ha permitido hacer, ¿no? Y eso es YouTube. ¿Ok? Entonces voy a comunicarme con ellos y preguntarles por qué está ocurriendo esto. Divina, bueno, mira, Divina, la depresión. Ahí hablamos un poquito más sobre lo que son constelaciones. Generalmente la depresión estamos hablando de dos conflictos en forma activa. Ese tema posiblemente lo desarrolle en otro tema porque las constelaciones son un poco más complejas explicarlas, ¿no? Pero generalmente la depresión estamos viviendo uno o dos o más conflictos simultáneamente a nivel cerebral. Entonces la depresión nos llega en un momento en el cual vivimos más intensamente uno o dos problemas. Pero ahí me ha ayudado muchísimo el agua de mar. Beber el agua de mar te da energías y te ayuda mucho a salir de esa situación. Y muchas veces cree que no podemos resolverlo. ¿Ok? Te recomiendo salir a caminar. Incluso con eso de la famosa restricción que se quédate en casa, mucha gente está entrando en depresión. ¿Sí? Salgan a su casa, salgan de su casa, empiecen a caminar de su cuerpo, y si no te obligan a traerlo a fuerzas, no traigas, porque no sirve. O sea, no te va a ayudar para nada y te va a permitir que no respires. Y si tienes que usarla a huevo, haz esto. Mira, por ejemplo, a ver si por aquí tengo yo le llamo bozal porque no sirve nada más que para taparlos. Uy, no pareció. Ok. Mira, por ejemplo, te pudieras tapar así, pero esto te obstruiría todo. Si vas a tener que ponerte la fuerza, póntelo así. No detengas el oxígeno hacia tu cuerpo. Sobre todo si tienes que salir a caminar a hacer deporte, no debes evitar que el oxígeno entre a tu cuerpo. Necesitas el oxígeno. Si tienes que estar obligado a usarlo, hazlo así. Cumple los requisitos, pero no obstruyes el oxígeno, ¿sí? Yo salgo, no uso exactamente. Divina, qué bueno que salgas a caminar, no uso barbijos, me miran como una loca. Sí, ya sé, así, pero vas a ver que esas personas son las que se van a enfermar, ¿sí? Entonces, como ven, incluso el propósito de hacer esa plática era que poco a poco la gente se dé cuenta de la función que tienen los virus y las bacterias. O sea, tienen una función simbiótica, o sea, tienen un porqué, un para qué. En el caso de la tiroides, que los ductos galactóferos
Son los virus los que se van a encargar de rellenar esas úlceras. O sea, van a hacer su trabajo. Pero claro que te van a decir, es el virus lo que es la causante, ¿no? El virus está haciendo un proceso de relleno. Las bacterias hacen un proceso de desbaratar, desbaratan el cáncer, ¿sí? Entonces, es necesario. Entonces, la gente que cae enferma ya con el problema ya está sanando. Cuestión de tiempo, pero si la abandonan, la ponen en un lugar restringido, así en un hospital donde le falla el riñón y la convierten en neumonía. Lamentablemente, eso es lo que está ocurriendo en los hospitales. Llegan, te aíslan y le convierten en neumonía y pierden al paciente. O sea, el protocolo es el incorrecto. Por eso estamos en este proceso de enseñanza, en este proceso de impartir esta información. Queremos que sepan que hay alternativas, que tu salud está en tus manos. ¿Ok? Bueno, entonces ya me despido. Divina, sal, sigue tomando. Ve las cosas de diferente manera. Si tú no ves por ti, nadie lo va a hacer. ¿Ok? Desgasta lo mismo. O sea, hace la misma energía, sentirte mal que sentirte bien. Es que mejor vive bien. ¿Sí? Mejor disfruta la vida. Ve un programa de televisión cómico, deja de ver las noticias. Si ves una película, que sea una comedia. O sea, disfruta esos bellos momentos. Si tienes tu pareja, no funcionó, pero tienes tus hijos, disfruta tus hijos. O sea, sirvió de algo esa pareja. ¿Entiendes? O sea, busca la manera de darle vuelta a la situación. No viva la situación que te haga sentir triste. Cambia el chip. Cambia el chip y disfruta la vida. Hay muchas cosas por las cuales vivir. Solo tenemos que encontrar el porqué. ¿Ok? Bueno, mis amigos, pues un abrazo. Esténse al tanto. Espero que ahora sí que el próximo martes, la intención es que sean martes y jueves, los días que haga las transmisiones en vivo. Pues si no, hacemos esta alternativa por acá, pero quiero empezar a hacerlo por YouTube porque me permite hacer otras cosas. Voy a hablar con ellos, a ver si dice que hay una opción donde puedo hacerle pregunta a ellos a qué se debe, ¿ok? Pero compartan esta información, hagan llegar a la gente y nos seguimos viendo. Su amigo Carlos Martínez, a la próxima. Chao. Bueno, espero que te haya gustado. Acuérdate, te encargo, te suscribas, darle a la campanita para recibir las notificaciones, darle like al programa y así de esta manera vamos a seguir en contacto y puedas participar directamente en los en vivo, en los cuales tú puedes hacer tus preguntas sobre tus problemas de salud. Aunque tengamos un tema un poco más, un tema en particular, vamos a estar hablando cualquier tema que a ti te interese. O sea, el protagonista eres tú, ¿ok? Entonces, de esa manera veremos que no hay enfermedad incurable. Aprenderemos bajo las leyes biológicas cómo se produce la enfermedad, cómo avanza y cómo se puede revertir completamente, y cómo usar el agua de mar como uso terapéutico. Entonces, ayúdame a compartirlo, hacerle llegar a más gente. Acuérdate, en la parte de abajo está estás viendo este video en YouTube, simplemente dale inscribirte. Bueno, tu amigo Carlos Martínez y te veo en la próxima.